Hola amigos de la programación. En el video de hoy vamos a ver cómo se especifican los casos de uso. Una vez se han modelado, lo que sigue es especificarlos detalladamente. No se olviden suscribirse al canal, darle like si les gusta el video y activar la campanita de notificaciones. Bienvenidos. Los casos de uso siguen siendo hoy en día una gran herramienta para especificar y modelar los requisitos funcionales de los usuarios. Una vez se tiene un modelo con los casos de uso en cierto nivel de abstracción, depende del desarrollo que esté o depende del ciclo en que vaya, pero si ya se tiene un modelo aceptado tanto por los stakeholders como por los usuarios, para el desarrollo de un ciclo podemos empezar a especificar los casos de uso. Entonces, ya sabemos que el caso de uso, como lo podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos el caso de uso reservar mesa y tenemos el cliente, me está marcando una relación o una interacción entre el cliente y el sistema, específicamente en este caso de uso que se llama reservar mesa. Entonces, ya lo entendemos, si tuviéramos varios casos de uso, pues todo este modelo de casos de uso lo que hace es modelar la interacción del usuario, es decir, el que va a utilizar la aplicación con la aplicación de software. Entonces, este reservar mesa podríamos verlo aquí como una caja negra, porque sabemos que es algo que debe hacer el sistema, pero aún no conocemos cómo lo debe hacer el sistema, cómo va a ser esa interacción del sistema para este caso de uso con el usuario. Para ello, uno debe de seguir haciendo obtención de requisitos para conocer los posibles escenarios que puede tener un caso de uso. Por ejemplo, al reservar una mesa, un escenario posible es que la reserva se haga de manera exitosa. Otro puede ser, por un poco hacia acá, que no hay disponibilidad para la reserva de la mesa. Otro puede ser que sí puede haber una disponibilidad, pero específicamente no para la fecha que se solicita, sino para otra. En conclusión, pueden haber muchos más escenarios. Hoy en día también podemos nombrar estos escenarios de otra manera y podríamos llamarlos historias. Las historias de usuario pueden encajar muy bien en lo que son los escenarios de un caso de uso. Entonces, esa lista de posibles escenarios y cómo se comportan en los diferentes escenarios, pues es labor del analista o el desarrollador en su rol de analista de tratar de conocer y posteriormente especificar. Entonces, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Es especificar un caso de uso. Pues si ya lo tengo identificado, si ya lo quiero programar, si ya lo quiero implementar, debo tener una descripción detallada, paso a paso, de cómo es que el usuario va a interactuar con el sistema. Esa es una especificación. Describir detalladamente, ojalá paso a paso, cómo el usuario se va comunicando con el sistema, cómo le va dando información, cómo le va dando, digámoslo así, comandos, aunque suene algo muy técnico, y el sistema le va dando resultados. Entonces uno podría definir, en términos generales, que uno puede obtener aquí, como lo vemos en esta parte, una lista de pasos, donde empieza el caso de uso, donde termina el caso de uso, y la lista de pasos, y como vemos aquí, posibles alternativas, donde va especificando cómo se comporta el sistema. Aquí en este lado simplemente estamos haciendo un ejemplo con las diferentes opciones. Digamos, hay un ciclo directo, o más bien un flujo directo, más que un ciclo, perdón. Y aquí hay un flujo donde aquí se salta un paso y sigue por aquí, y así podemos analizarlo. Entonces, esto es una abstracción de los posibles flujos o escenarios que puede tener un caso de uso cuando se especifica. ¿Quién conoce eso? Pues el que conoce el dominio del problema, el usuario o el stakeholder, y allí es donde yo como analista debo ir a obtener la información. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Pues aplicar las técnicas de obtención de requisitos, o hacer entrevistas, o hacer observación, mirar software similar, hacer encuestas, en fin, hacer reuniones, las famosas HAT o las juntas,
con todos los interesados para obtener esos flujos, pero ya no de todo el sistema, sino que estamos dividiéndolo específicamente en un caso de uso para obtener esa información. También hay una herramienta muy útil que veremos en otro video, que son los mockups, que son una especie de pantallas hechas a mano o con una herramienta especial para hacer mockups, que me va a permitir no solamente que él vaya viendo o describiendo los pasos, sino que vaya figurándose cómo el sistema interactúa con ese usuario. Y la idea es que también, para ser formales, deberíamos utilizar un formato definido en el cual vamos a hacer la especificación textual del caso de uso. Entonces, no olvidemos, como para resumir un poco lo que llevo, es que se tiene el modelo de casos de uso y yo voy a especificar uno a uno los casos de uso. Específicamente, si el modelo de casos de uso, digamos que tiene 10, yo he definido que va a ser 3 en el primer ciclo de desarrollo, pues de esos 3 me dedico a hacer la especificación. Y mire que eso implica obtener más requisitos, aplicar técnicas, utilizar mockups y hacer la especificación en un formato definido para ello. El formato básicamente tiene esta información, un identificador. La idea es que obviamente cada caso de uso esté identificado. La idea es que sea único para que lo identifique en el proyecto particular. Y uno puede utilizar cualquier método de codificación, por ejemplo aquí un prefijo y un número secuencial. En este ejemplo yo estoy diciendo que es de un proyecto REST y que es el caso de uso 012, por decir algo, que es el proyecto restaurante y que es el caso de uso 012, un identificador. Luego debe ir el nombre del caso de uso. La idea es que sea un nombre mnemotécnico, es decir, un nombre que realmente describe la funcionalidad, no darle un nombre que no muestre esa funcionalidad. La idea es que sea utilizando verbos, describir, autenticar, registrarse, en fin, que signifique una acción, como lo está definiendo ahí. Comienza con un verbo. Y la idea es no utilizar términos técnicos, login, por ejemplo, sino utilizar términos que le sean más acordes a lo que el usuario maneja. La descripción puede que el nombre sea específico, pero aún así, no olvidemos que estamos obteniendo información y entre más clara y menos ambigua sea esa información, pues va a ser mejor para el diseñador y para el que implementa. Entonces la descripción es un párrafo donde se explica la función que va a ejercer o que va a hacer ese caso de uso en la interacción. Hacer una impresión, hacer una reserva, solicitar el pedido de un Uber, solicitar el pedido de un taxi, pedir un plato a un restaurante, en fin, que dé la función del sistema en particular. Los actores son específicamente los usuarios que van a interactuar con el sistema para ese caso en particular. Y luego deben ir unas precondiciones y postcondiciones en las que profundizaremos luego, y las precondiciones es cómo debe estar el sistema o qué debe cumplirse para poder que el caso de uso pueda ejecutarse de una manera correcta. Y no son necesariamente las entradas, sino cómo debe estar el sistema. Por ejemplo, decir que el usuario debe estar autenticado en el sistema antes de hacer ese caso de uso, por ejemplo. Las postcondiciones es lo contrario, digamos, cómo queda el sistema después de la ejecución del caso de uso. No necesariamente son salidas, pero sí pueden ser resultados como se almacena en la base de datos o se registra la información de la cita, etcétera, etcétera. Normalmente, los flujos que fueron identificados por los diferentes escenarios, por el análisis y por la adquisición de requisitos que yo he hecho, hay flujos normales de eventos y hay flujos alternos o excepciones. A veces la línea es muy delgada, pero en el flujo de eventos la idea es que se describan ya paso a paso las interacciones del sistema y de una manera numerada. Deben especificarse los datos de entrada y los de salida normalmente. Si hay validaciones, si hay cálculos, se deben realizar allí en esas flujos. Por ejemplo, se abre la base de datos, el sistema consulta con el web service tal, se hace el cálculo de la nómina, en fin, se colocan los pasos ahí, una especie de algoritmo general de lo que podría ser lo que está haciendo el sistema. Y lo importante es que esa descripción de esos pasos debe ser entendida por el usuario. Cuando los usuarios saben algo de manejo de funciones o de manual de funciones, esto se puede hacer fácilmente. Y además es información valiosa para la empresa, independientemente de que se vaya a implementar o no, porque aquí casi que yo estoy describiendo ciertas funcionalidades que son el conocimiento en sí de la empresa o del sistema que yo quiero desarrollar. Los flujos de eventos, digamos que en el flujo normal de eventos es el caso más común. El caso más común cada vez que se hace
que se hace ese caso de uso es el más común que sucede. Por ejemplo, si yo voy a pedir una cita médica, el caso de uso es solicitar cita y lo más común es que la cita se asigne, entonces es el que se hace. Pero digamos que es el más frecuente y por eso es el que primero debería atacar, porque es el que, digamos, soluciona el 80% de los casos o de los escenarios posibles escenarios del caso de uso. Pero también hay flujos alternos, digamos que la persona en el caso de la cita no está inscrita o no ha realizado los pagos o no está en las fechas. Eso no es lo que normalmente pase, digamos, en este ejemplo, pero puede pasar. Esos son los flujos alternos y también deben ir especificados. Pueden haber excepciones, por ejemplo, por errores, por fechas, etc. Entonces, todos estos elementos donde hay que salirse del flujo normal por algún error o porque no se cumple con alguna condición, etcétera, etcétera, se llaman flujos de eventos alternos. Hay algo muy importante y aquí yo parto de que ustedes ya han visto un poco el modelo de casos de uso que aparece en include. La relación entre los casos de uso puede ser include y extend. Si aparece un include en el diagrama es porque en el flujo normal debe aparecer ese include. Se puede con el flujo normal porque siempre se hace. Y cuando aparece un extend, ese extend, ese llamado, ese otro caso de uso, debe aparecer en los flujos alternos. Ojo con eso. Si en el diagrama yo veo que el caso de uso A incluye el caso de uso B, en el flujo normal de eventos debe aparecer ese llamado. Y si yo tengo que en el caso de uso A utilizo el caso de uso B, extiendo el caso de uso B, debe aparecer en el flujo normal de eventos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte en particular. Voy a extenderme un poquito más en eso. Lo que le estoy diciendo ahí es lo siguiente. Si yo tengo aquí el caso de uso A y aquí tengo el caso de uso B y resulta que ahí en el modelo de casos de uso aparece un include. Si aparece un include, lo que quiere decir es que en el flujo normal deben alguno de los pasos se incluye el caso de uso B, si este fuera el caso de uso A. Y si el caso de uso A extiende al caso de uso C, por ejemplo, lo extiende, entonces en uno de los flujos alternos debe aparecer se extiende el caso de uso C. Eso es una validación que se debe tener en cuenta. ¿De dónde van a salir esos textos y esos pasos? De la adquisición de requisitos. No lo vamos a inventar ni lo vamos a suponer, sino que de la adquisición de requisitos deben salir. Entonces, como para darle una manera un poco gráfica está el flujo normal, es el común, el que más veces se hace. Hay unas precondiciones y hay unas poscondiciones, ¿cierto? ¿Cómo debe estar el sistema para poder que el caso de uso se lleve a cabo y cómo queda? Es posible que algunos de estos pasos no se hayan y hayan flujos alternos o excepciones, que incluso también es posible que en el flujo normal yo pueda devolverme a un paso anterior, eso se puede hacer. Los flujos alternos o excepciones pueden tener otro fin diferente al que teníamos aquí. Un flujo alterno puede estar aquí o un flujo alterno también puede devolverse al flujo normal, eso también puede pasar. Entonces, en resumen, más esconder aquí atrás ese muñequito. En resumen, hemos visto la especificación de casos de uso. Hemos visto que para poder hacer especificación de casos de uso necesitamos hacer o conocer o obtener los requisitos y para eso podemos utilizar diferentes técnicas de adquisición de requisitos. Una vez tengamos eso, utilizamos el formato que les acabo de dar. En ese formato, lo importante, además de los datos generales como descripción, nombre, resumen, etcétera, está la descripción de los flujos normales y de los flujos alternos. Y eso se hace en un formato que ya está predefinido. En este caso no hay ejemplos, pero posteriormente en algún video explicaré un ejemplo y el formato va a estar en el GitHub del canal para que no olviden descargar el formato de casos de uso y posiblemente allí también hayan algunos ejemplos. Muchas gracias por su atención y disfruten de un buen café.